Hola, soy Marion Müller, fundadora de Oro y Finanzas, y es un placer para mí, en nombre de la Fundación Gold Money, poder presentarles a Philip Bagus. Philip Bagus es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, así como también especialista en escuela austriaca. Bagus ha escrito recientemente el libro The Tragedy of the Euro, la tragedia del euro. Bienvenido, Philip. Muchas gracias. Quería preguntarle con respecto a su libro La tragedia del euro. Usted en este libro es muy crítico con el origen del euro y así también con la función de los bancos centrales. ¿Nos puedes explicar un poquito más este asunto? Sí, mucha gente tiene una idea muy idealista sobre el origen del euro, que iba a ser solo para reducir los costes de transacción, etc. Entonces, si tienes una visión así de la historia del euro, vas a pensar muy diferente sobre el futuro de él también. Si miras lo que ha pasado de verdad con el euro, ves que es como un intento para dar un paso más adelante hacia la centralización en Europa y para deshacerse de la disciplina que imponía la Bundesbank, el Banco Central Alemán en Europa. Disciplina de la inflación. Sí, es que el Bundesbank tenía siempre la inflación más baja en Europa, entonces todos, si no querían hacer una devaluación vergonzosa, tenían que seguir la inflación relativamente baja de la Bundesbank. Entonces, por ejemplo, Francia no podía tener un déficit muy alto porque si no, no lo podían financiar con el Banco Central francés. El Banco Central francés tuve que subir los tipos de interés, es decir, producir menos dinero para que no había una devaluación con el marco. Entonces, implícitamente, el Bundesbank estaba restringiendo el gasto público francés. Entonces, la solución lógica es deshacerse del Bundesbank, de la influencia, e imponer un Banco Central Europeo donde los franceses y sus aliados mandan al final. Lo vemos ahora con Draghi, ya el último espíritu del Bundesbank se ha ido prácticamente. El fin oficial de la ECB es tener una inflación de precios abajo y cerca del 2%. Pero Alemania está aceptando también esas políticas entonces. Ahora tenemos un 3% de inflación y tipos de interés ridículamente bajos. Entonces, lo racional sería, viene un nuevo presidente del Banco Central Europeo, va a subir mucho los tipos de interés. ¿Qué ha hecho? Lo ha bajado, los tipos de interés. Es que nadie me puede contar que el euro se ha instalado para introducir la disciplina del Bundesbank al resto. Ha sido al revés. Sí, los alemanes lo aceptan, están en la minoría. Pero ha sido un proyecto fracasado, por lo que estamos viendo. 13 años después nos encontramos que hay un gran colapso monetario en Europa. No se ha logrado mucho. No, pero desde el principio, desde su setup institucional, estaba condenada al fracaso, sí. O sea que es una moneda que probablemente desaparezca. ¿Ves desaparecer el euro como tal? No necesariamente. Y también depende del plazo del tiempo. En el libro tengo 3 opciones para el futuro, ¿no? Uno es que las medidas de ajuste tienen éxito y vemos algunos pasos en esta dirección, pero parece que no va a ser suficiente. La segunda opción es que un país se vaya del euro, podría ser Grecia, aunque sería un poco tonto en el sentido que tendrían que reducir su nivel de vida aún más. O Alemania, por ejemplo, si iba, que sería más racional. La tercera opción que es, vamos ahí donde los querían que iba, es decir, una centralización. Donde querían llevarnos, sí, quieres decir. Una unión redistributiva y los gastos estatales, los déficits financiados por la imprenta, ¿no? Estás hablando de un banco central y de un gobierno.
Estás hablando de centralizar todo en un banco central, que eso es a lo que se está yendo. Sí, hacer una unión fiscal, ¿no? Y hacia ahí, ahí también van a centralizar también más las regulaciones, también los impuestos. Ya lo vimos en el caso de Irlanda, que dijeron, pues solo habrá rescate si subéis el impuesto sobre las entidades, ¿no? ¿Cómo se llama? El impuesto sobre las empresas. Correcto. Entonces van a subir los impuestos a un nivel, a armonizar, como lo llaman, y luego van a subir. Una vez armonizada ya no hay competencia de impuestos, y entonces la dirección de los impuestos va a ser hacia arriba y lo van a financiar las deudas con el Banco Central Europeo aún más que ahora. Entonces en este escenario, que es muy posible ahora, la inflación puede ser bastante alta. Es un escenario demoledor, evidentemente, para el ciudadano medio. Sí. Es destrucción del poder adquisitivo del ciudadano medio. Sí, que ya está pasando y estaba pasando, ¿no? Pero sería aceleración, ¿no? ¿Y cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin que pretenden con esta política? Quieren salvar su proyecto, ¿no? No piensan muy a largo plazo si es factible o no, creo. Están pensando de un parche al siguiente y saben que van a tener más poder, pueden tener sus puestos lucrativos en Europa, ¿no? Cuando terminan con la política nacional siempre tienen un sitio para ir, ¿no? Ganan mucho dinero y no piensan muy a largo plazo. Caramba. Cambiando de tema, con respecto al oro, ¿qué papel piensas que juega el oro en la actualidad en el sistema monetario? Porque hasta ahora, estos últimos años, prácticamente no se mencionaba prácticamente el oro en ningún tipo de conversación económica. Los últimos años sí empieza a tomarse en serio el tema del oro. La gente ha visto que quizás no es tanto la subida del precio del oro, sino la devaluación de las monedas, lo que es preocupante con este tema. Entonces, y luego, por otro lado, estamos viendo que los bancos centrales de los países emergentes están comprando grandes cantidades de oro, están diversificando sus reservas de oro, sus reservas de divisas en oro. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué tiene el oro que esté volviendo a vivir un revival como dinero, ¿no? Sí, porque siempre ha sido el dinero del mundo hasta que lo nacionalizaron, el oro, y lo quitaron de la gente y introdujeron el papel moneda. Entonces es el refugio, la última garantía del seguro, y aquí vuelve la gente cuando se da cuenta a dónde vamos. Recientemente Bernanke dijo que el oro no era dinero, lo dijo en el Congreso americano, y que lo guardaban por motivos de, me parece que mencionó algo así como por costumbre o por tradición, o sea que no le dio más importancia a esas reservas de oro estadounidenses. Pues que lo dé estas reservas a mí, si son tan insignificantes, ¿verdad? Sí. Greenspan, contrariamente, dijo todo lo contrario. Dijo, curiosamente, después de dejar la Reserva Federal, dijo que el oro era el dinero por excelencia y el dinero en última instancia. Sí, lo vimos hace unos días también, que querían utilizar el oro de los bancos centrales, del Bundesbank, por ejemplo, para incrementar el fondo de rescate, ¿no? ¿Quién dice que no a esa entrega del oro? Porque si de alguna forma estabas explicando que se está entregando todo a una centralización, ¿quién defiende ese oro alemán en estos momentos? El jefe del Bundesbank dijo que no, Jens Weidmann. Porque por los políticos sí se hubiese entregado ese oro para los fondos de rescate como garantía. Parece que Merkel estaba no muy en contra, pero como es independiente, se supone es independiente, dijo que no, y con la opinión pública alemana, pues eso hubiera sido el colmo. Yo creo que en este caso ya no hubiera sido factible hacerlo.
ahora, en este momento, a lo mejor más adelante. Pero porque no. existe en Alemania una conciencia de lo que es el oro como dinero, existe, porque aquí en España se ha olvidado, no sé si estos años que has vivido en España te has podido dar cuenta que la conciencia del oro como dinero ha quedado un poco borrada, ¿no? A nivel académico, a nivel en la calle. La gente, bueno, ahora está empezando a volver, ¿no? Pero en Alemania me da la impresión que existe una mayor conciencia de que el oro es dinero y que conserva el poder adquisitivo, y quizás por las crisis y las inflaciones que se han vivido, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ha sido por los dos tipos de inflaciones del siglo XX, y a mí me parece es mucho más fácil comprar oro en Alemania que aquí. En cualquier banco lo puedes comprar en Alemania, la gente lo colecciona. Yo creo que sí, hay otra cultura acerca del oro puestas por esa historia, creo, en Alemania. Y el caso del Bundesbank, a lo mejor la gente no crea tanto en un nivel de teoría monetaria, sino cree más que eso es nuestro y no lo vamos a entregar, ¿no? Correcto. ¿Crees que es posible que pueda haber una especie de vuelta a un patrón oro en Europa por el colapso del euro, que no quede otra opción que decir, bueno, necesitamos tener un anclaje, un patrón estable, y de alguna forma se vuelva? De hecho, Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial, lo propuso hace no mucho, ¿no? Dijo que quizás el oro sería una buena parte de una cesta de divisas, propuso el oro como una parte del respaldo para una divisa de reserva mundial. ¿Tú ves la posibilidad de que eso sea, de que vuelva el oro? Existe la posibilidad, pero no está en el interés ni de los políticos, porque el oro restringe su capacidad de financiar sus gastos con la máquina de hacer dinero, ¿no? Entonces sí restringe su poder bastante, y luego el sistema bancario tampoco, si se les quita de una manera su capacidad de crear dinero de la nada, que sería con un patrón oro, sobre todo si es 100%. Y también hay una relación muy estrecha entre bancos y grandes empresas, que hay muchas participaciones. Entonces la élite en los países, la élite política financiera, está en contra. Entonces yo veo muy difícil hacerlo, o que convencer a la gente que haya una solución, por ejemplo, a la crisis de euro, de salir de Grecia, de salir del euro y introducir un oro dracma, por ejemplo. Pero sería una buena solución para ellos, pero no está en el interés de la clase política, y la población no tiene la educación suficiente para presionar. Entonces no lo veo muy probable, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿verdad? Y entonces, tú eres especialista en economía austriaca. ¿Qué soluciones se aplica la economía austriaca para estos momentos? ¿Qué soluciones aplicaría ahora mismo, o sea, la economía austriaca para la crisis en la que estamos, en el momento en el que estamos, claro? Con la teoría, o la escuela austríaca en sí no da soluciones, solo describe cómo funciona el mundo, pero claro, si con este conocimiento de cómo solucionamos el mundo podemos pensar en una solución. Entonces sería sí, una reforma monetaria profunda, por ejemplo, introduciendo el patrón oro 100%, reforma bancaria, es decir, reserva 100%, definiendo los derechos de los depositantes. Disculpa, cuando dices reserva 100%, ¿te refieres a la reserva fraccionaria? Sí. Pues un tema bastante desconocido por la gente. Cuando tú depositas tu dinero, tú piensas que tu dinero lo tienes depositado. ¿Puedes explicar lo de la reserva fraccionaria exactamente? Sí, cuando alguien deposita 100 euros en el banco no está obligado a guardarlo, ¿no? Lo puede prestar a otro. Entonces no lo tienes siempre a tu disposición, ¿no? Y con el oro sería lo mismo, tú depositas 100 gramos de oro y el banco lo podría, con reservas fraccionarias, lo podría prestar una parte, y así crear medios fiduciarios o sustitutos monetarios de la nada, beneficiarse así o incrementar la masa monetaria,
que luego baja los tipos de interés, lleva los ciclos económicos, luego lo usan para financiar los gastos estatales. Es así, es un fracaso total. Es el problema más grande que tiene la humanidad ahora mismo. O sea, sería uno de los factores más importantes el retirar ese privilegio, por decir, de reserva fraccionaria de los bancos centrales y de los bancos en general. Ahí se decide el futuro de la humanidad. ¿Y eso lo está planteando alguien ahora mismo? ¿Se está planteando en los mentideros económicos, se está planteando en el G20, se está planteando el tema ese, o no se menciona siquiera? No se menciona. Si quieres seguir con este sistema, que es muy lucrativa para los que están arriba, los banqueros sobre todo, y los políticos, los banqueros que financian los políticos y los políticos que dan los privilegios y rescatan a los banqueros, ¿no? Es una simbiosis perfecta. O sea, es un ciclo que se repite una y otra vez, o sea... Sí, pero no necesariamente, porque depende también de las ideas de la gente. Si se podría convencer de la gente, hacerle entender cómo funciona, cómo va en su contra, entonces a lo mejor sí se podría cambiar. Pero a mi juicio falta bastante todavía para lograr esto. ¿Y existen agrupaciones ahora mismo que estén abogando por estos cambios profundos en el sistema financiero internacional? Agrupaciones de economistas, de intelectuales, que estén llamando la atención sobre estos puntos flacos a tener en cuenta en la economía y para el futuro? Sí, y son cada vez más, ¿no? Jesús Fuerte de Soto siempre lo propone. Tiene su propio plan para volver al patrón oro 100%. Muchos economistas austríacos lo hacen cada vez más políticos. Hay un miembro en el Parlamento británico, Steve Baker, luego hay uno en el Parlamento alemán, Frank Schäffler, luego en el Parlamento Europeo también hay un grupo que está muy a favor del dinero sólido, ¿no? Entonces, dinero honesto, ¿no? Que se dice en español, ¿no? Dinero honesto. Dinero honesto. Sound money, yeah. Entonces son cada vez más, y claro, con la crisis van a ser cada vez más, y sería la oportunidad perfecta, ¿no? Para utilizar esta crisis para cambiar una vez, o poner una vez un dinero sólido y poner el sistema financiero en una base sólida, ¿no? Y cuando hablas de patrón oro 100%, ¿significa que el dinero estaría respaldado 100% por oro? Sí, el oro sería el dinero, ¿no? Entonces sería lo mismo, oro y el dinero. oro, de alguna manera, igual que en los años desde el 44 hasta el 71, cuando tenía un cambio fijo de $35 la onza, puesto que Estados Unidos se comprometió, ¿no? a emitir cada $35, tenían que estar respaldados por una onza de oro. Podríamos llegar a un punto donde se fijaría otra vez el precio del oro en, ponle, $50.000 la onza, y ahí quedaría fijo. ¿Sería esa la solución para entenderlo? No era un patrón oro 100% el Bretton Woods. Además, los ciudadanos no podían ir y canjear sus billetes, solo los bancos centrales, que algunos no lo hacían porque estaban ocupados, por ejemplo. Alemania nunca lo hacía. Entonces, está muy lejos del sistema correcto, aunque es mejor que lo que tenemos ahora. Pero no es como fijado un precio del oro. El oro es el dinero, y el precio del dinero está cambiando en términos de otros bienes y servicios, ¿no? Eso probablemente aumentaría el valor, el poder adquisitivo del oro paulatinamente, ¿no? Y claro, en términos de papel moneda sería infinito el precio del oro, o valía nada el papel moneda en términos del nuevo dinero oro. Correcto. Para finalizar, ¿cómo ves la situación financiera actual? O sea, ¿cuál crees que va a ser el desarrollo en este próximo año de la situación y cómo va a afectar directamente a los ciudadanos? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues eso depende sobre todo de las acciones de los políticos, ¿no? Y es muy difícil predecir qué van a hacer. Entonces no estoy seguro que va a pasar. Parece que
en España tendrán que hacer reformas drásticas, si no tendrán que rescatar España. Al igual que Grecia e Italia, ¿no? Entraríamos en... Sí, sí. Y en Italia también tiene que hacer unas reformas drásticas ahora. Si no, el Banco Central Europeo tiene que comprar como loco toda la libra italiana y española. Y luego tenemos el problema francés, que también tiene un déficit bastante alto. Y no veo muy claro que lo pueden reducir. Y luego Alemania a largo plazo tampoco tiene finanzas sólidas. Entonces, como todos tienen déficits todavía, nos acercamos todavía al abismo, ¿no? Cada día estamos más cerca al abismo, al fin del euro. Entonces, pero creo que pueden seguir así, ¿eh? El Banco Central Europeo comprando poco a poco, un poquito, luego hacer unas reformitas. A lo mejor algunos años pueden seguir adelante así, ¿eh? Pues esperemos que no dure muchos años y antes de unos cuantos años se tomen las soluciones pertinentes para poner este barco otra vez a flotar y que sea de una forma que retome otra vez la confianza en la economía, y cosa que no parece muy predecible, ¿verdad?, estos próximos años. No, muy inseguro, sí, mucha incertidumbre, sí. Pues sí, pues muchísimas gracias, Philip. De nada, a usted.